26:14, ¿qué dice la palabra de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a ver que el Señor Jesús en esta noche nos enseña su palabra. ¿Por qué y para qué vienen estas enfermedades? Usted y yo quizás no sabemos por qué y para qué vienen estas enfermedades, pero la Santa Escritura nos va a enseñar por qué y para qué vienen estas enfermedades. Vamos a mirar el Levítico capítulo 26 y el verso 14, que dice la palabra de la siguiente manera: pero si no me escuchan, ahí está el Señor pidiendo algo de la raza humana. Pero si no me escuchan, ¿qué quiere Dios? Que le escuchen es a Él. Por eso dice, pero si no me escuchan y si no cumplen todo eso. ¿Qué está diciendo? Que si no cumples todos los 10 mandamientos que el Señor dejó, ¿qué pasaría si usted no quiere cumplir, si usted no quiere obedecer a nuestro Señor Jesús? ¿Qué dice la palabra? Si desprecian mis normas y rechazan mis leyes, si no hacen caso de todos mis mandamientos, ¿qué dice el Señor? Y rompen mi pacto. Entonces, miren lo que haré yo con ustedes. O sea, dice Dios, si ustedes no obedecen, ¿a quién? A Dios. Si ustedes no hacen caso de lo que está escrito en la Biblia, si no obedecen a Dios, ¿qué pasaría? Entonces miren lo que haré con ustedes. Mandaré sobre ustedes el terror. ¿Qué está pasando la humanidad entera? Estamos pasando un terror. Dice Dios, porque usted y yo no obedecemos la palabra de Dios. ¿Por qué viene esto? Por la desobediencia de la mujer y los hombres que no temen a Dios ni buscan a Dios. Mandaré sobre usted el terror y la peste. Eso está diciendo el Señor, que si el hombre y la mujer no obedece a los mandatos de Dios y no obedece a Dios, ¿qué va a mandar para esas personas rebeldes? La peste. Clarito dice. Mandará la peste destructora, gloria a Jesús. Si no quieren obedecer a Dios, va a mandar, o ya está la peste. Y el mundo está aterrado por esta peste destructora que está aquí en la Biblia. Y dice la Biblia, y pediré de ustedes, sembrarán en vano la semilla, pues se la comerán los enemigos. Me volveré contra ustedes y serán derrotados ante el enemigo. Ustedes no resistirán a sus adversarios, huirán sin que nadie los persiga. Si ni aún así me obedecen, les devolveré 7 veces más las pestes. Así que el Señor dice, por causa de la desobediencia del hombre, está viniendo estas enfermedades. Está viniendo estas plagas destructoras, que quizás el hombre está aterrado por esto. Gloria a Jesús. Pero Dios habla claramente en Deuteronomio capítulo 28 y el verso 15. ¿Qué te dice el Señor ahí también? Deuteronomio capítulo 28 y el verso 15 manifiesta la palabra. Pero si no obedecen la voz de Dios, si no obedeces la voz de Jehová tu Dios y no pones en práctica todos sus mandamientos y normas que yo te prescribo hoy, vendrá sobre ti todas estas maldiciones. Así que por no obedecer a Dios, ¿qué viene? Todas estas maldiciones. ¿Qué dice? Maldito serás en la ciudad. Te llegará la peste en la ciudad si no invocas a Dios, si no buscas a Dios, si no clamas a Dios de noche y de día. ¿Qué dice? Dice que no vas a ser bendito en la ciudad, sino dice maldito serás en la ciudad. Y si vives en el campo, serás maldito en el campo. Entonces, para que no vengan estas maldiciones, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor Jesucristo
que quite esas enfermedades. Dice la palabra, Jehová mandará la desgracia y la derrota sobre todo lo que tus manos toquen, hasta que seas exterminado y perecerás poco a poco, tiempo por lo demás acciones tuyas, por las malas acciones, gloria a Jesús. Estarás pereciendo poco a poco, pero el Señor es misericordioso, compasivo. Él es misericordioso con quienes le temen. Con quienes no le temen dice que es devorador. Así que el Señor es amor, es fuego y devorador. Y por eso es necesario de obedecer los mandatos del Señor Jesucristo. Estamos mirando en Isaías capítulo 3 y el verso 1. Gloria a Jesús. Isaías capítulo 3. ¿Qué dice la palabra del Señor Jesucristo? Miren que el Señor Jehová quita de Jerusalén y de Judá todas las provisiones y recursos, reservas de pan y reservas de agua. En tiempo antiguo había escasez de pan, perecían los profetas por causa de la palabra, porque la palabra estaba escaseada. No había ahí quien predique la verdad y por eso vino la escasez, vino las sequías. Y por eso dice que no había pan ni agua tampoco. Ya Dios mandó también en tiempos antiguos estas pestes. Gloria a Jesús. Los deja sin oficiales ni soldados, sin juez ni profetas, sin adivino ni anciano. Haré que los manden unos chiquillos, que los opriman unos a otros. En el pueblo pelearán unos contra otros y los vecinos estarán contra el vecino. Así está este tiempo. Los vecinos están peleándose entre vecinos. ¿Por qué? Porque no quieren seguir al Señor Jesús. Estará reino contra reino y habrá hambres y pestes y terremotos en diferentes lugares, que está hablando en San Mateo capítulo 24 verso 7, que en estos tiempos habrá pestes, habrá hambres, habrá terremotos y tsunamis en diferentes naciones del mundo. Estamos mirando que cuando fue la desgracia de Indonesia, Malasia, que ahí se levantó un tsunami y se llevó un poco de ciudades. No sabemos la cantidad que murieron ahí. En tiempos de terremoto en nuestro país, en el Ecuador, murió mucha gente en esos terremotos. Y ahora no sabemos si hay un balance en Italia, que hay como más de 3,000 personas muertas. ¿Por qué? Hay muchas plagas, muchas enfermedades, porque quizá los italianos no quieren doblegar las rodillas. Quizá los italianos no quieren buscar a Dios. Quizá los de Canadá no quieren doblar las rodillas. Quizá los Estados Unidos no quieren doblar rodillas. Es que no es fácil doblar rodillas. La gente se le hace difícil doblar la rodilla. Se le hace difícil escuchar la palabra de Dios. Por eso el Señor está hastiado de esto. Que la maldad seguramente llegó hasta la presencia del Señor. Por eso que dice que Dios está hastiado de la maldad del hombre y de la mujer. Por eso es que en Sodoma y Gomorra dice que el mal llegó a la presencia de Dios y mandó fuego eterno a aquellas ciudades. Sodoma y Gomorra fueron destruidas porque los hombres estaban allí viviendo en maldad. En estos tiempos también la gente, unos viven en maldad y otros no. Por eso el Señor manda estas pestes, pero hay solución. El Señor dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Gloria a Jesús. Miramos Romanos 8:22, que habla la palabra del Señor Jesús. Romanos capítulo 8 y el verso 22. ¿Qué dice la palabra del Señor Jesucristo? Vemos que la creación es eterna. Vemos que la creación, estamos viendo que las naciones están gimiendo. ¿Cómo están las naciones ahorita? Gimiendo. Y sufren dolores como de parto.
O sea, las naciones por causa de este coronavirus, ¿qué están ellos haciendo? Están gimiendo. Y están como si estuvieran en dolores de parto, como que se hubieran a dar a luz. Ese está el dolor, gloria a Jesús. Entonces, ¿qué hay que hacer? Clamar al Señor Jesucristo. Dice claramente la palabra en Juan 16, 21. San Juan 16, 21. La mujer se siente afligida cuando está para dar a luz. Así está la raza humana en estos tiempos. ¿Cómo está la raza humana? La mujer se siente afligida cuando está para dar a luz, porque le llega la hora del dolor. Así está la raza humana, como una mujer embarazada en este mundo. Por causa de las enfermedades, la gente está atónita. La gente está ahí viviendo en pánico. Miramos que la señora alcaldesa de Guayaquil tiene ese virus. Pero la Biblia dice clarito en su palabra que tenemos que doblegar las rodillas. Y vamos a orar por la alcaldesa en Guayaquil. Dice la Biblia que hay que orar por el prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. También vamos a orar por el señor presidente de la República del Ecuador, el señor Lenín Moreno. Es un presidente que está administrando nuestro país. Y también tenemos que clamar por él, porque él es el que está a la cabeza de nuestra nación. Y le pido en el nombre del Señor Jesús, pasando por el respectivo órgano regular de mi Señor Jesucristo, le pido al señor presidente de la República del Ecuador que me autorice a predicar la palabra de casa en casa, porque hay una orden que los predicadores no prediquemos la palabra. Pero querido presidente de la República, con el respeto que usted se merece, porque es un mandato, usted es un mandatario de nuestro país, le pido en el nombre del Señor Jesús que usted nos dé luz verde para predicar el evangelio del reino de Dios a toda la raza humana, porque la raza humana está podrida de la corona de su cabeza hasta la plantilla de los pies, toda podrida llaga está el ser humano. Peor con estas enfermedades que está llegando al ser humano, se va a podrir y va a perecer. Y es necesario de predicar la palabra de casa en casa. Yo estoy seguro que los predicadores que predicaban en las iglesias, esos no están predicando afuera porque son unos flojos. Esos predican en cuatro paredes y no predican al mundo entero. Y el Señor dice en su palabra, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda la raza humana. Por eso los apóstoles predicaban por todo el mundo y eran apedreados porque predicaban la verdad. Anunciaban el evangelio los apóstoles y eran asesinados por anunciar el evangelio. Eran torturados. Pero le pido al señor presidente que nos dé luz verde para predicar de casa en casa. Porque yo sé que los pastores de cuatro paredes, esos no predican en las calles, ni tampoco predican en las casas estos hombres. Para ellos están contentos que han cerrado las iglesias, seguramente están descansando. Pero yo le pido al señor presidente que nos dé luz verde para los evangelistas. Yo soy un evangelista. Yo me llamo Aurelio Robles del Ecuador. Soy un evangelista a nivel mundial. Y predico el evangelio del reino de Dios, diciéndole a la raza humana, arrepentidos sin creer en el evangelio. Señores presidentes de la República, escuchen la palabra de Dios por medio de estas redes sociales. Yo estoy seguro que estás sentado ahí, en el trono ahí de la presidencia. Estoy seguro que tú vas a doblar rodillas, porque el Señor es dueño de tu vida y de la mía. Él es el Rey de Reyes y Él es el del Señor de Señores. Él es el Padre eterno, Él es el Príncipe de paz. Cualquier pasa por aquí van a decir, ahí está un loco. Es
Es que cuando uno predica la verdad lo tiran por loco. Eso dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo tenían por loco. Al apóstol Pedro lo tenían por loco porque predicaba la verdad. Bendito es el nombre de Jesús. Aquí también hay una ciudadana venezolana que en este momento también va a clamar, que en este momento le va a pedir al señor presidente que nos deje predicar de casa en casa. Ahí viene la hermana y habla unas palabras. Buenas tardes, con todo respeto, le pido al señor presidente que hagamos una oración todos en casa, que todos nos humillemos ante el Señor Jesucristo, que es el único que tiene la potestad, la autoridad de quitar ese virus. Ese virus no es coronavirus, ese es un virus, simplemente un virus, porque el único que tiene corona es el Señor Jesucristo. Amén. El Rey de Reyes y el Señor de Señores. El único, el Señor Jesús. Por eso le pedimos al señor presidente que cuando dé su rueda de prensa, que él invite a todos los ciudadanos para que clamemos al Señor. Clamemos al Señor y le pidamos al Señor desde nuestras casas. Pidámosle al Señor Jesucristo que acabe con esto, porque Él es el único que lo puede todo. Todo lo puede el Señor Jesús. Gracias. Amén, gloria a Jesús. Ese es el mensaje en esta tarde.